Buenos días, clase. Vamos a empezar las reglas de los acentos porque muchos de ustedes no saben nada de los acentos y dónde van y por qué van. Y es porque ustedes piensan en inglés que no tiene acentos, pero en español son necesarios completamente. Si algunas palabras no llevan acento, cambia el significado completamente de la palabra. Entonces ustedes tienen que empezar a entender las reglas de los acentos. Para empezar, ustedes tienen que entender las sílabas. Las sílabas en inglés son syllables y usamos para contar los sonidos en una palabra. Entonces, por ejemplo, palabra tiene 3 diferentes grupos de sonidos y entonces eso es la división de las sílabas. Y vamos a repasar un poco más cómo dividir las sílabas en español. Pero contamos, la cosa que ustedes tienen que recordar es contamos empezando desde la derecha, aquí, y hasta la izquierda. Entonces contamos de este lado de una palabra hasta este lado. Entonces no es como ustedes leen. Ustedes leen izquierda a la derecha, pero cuando contamos sílabas, contamos desde la derecha hasta la izquierda. Y para que entiendan, tenemos que practicar con algunas palabras para entender qué son sílabas y cómo contamos. Entonces vamos a empezar con la palabra sílabas. Y vamos a dividir la palabra en las sílabas que tiene. Y tenemos sílabas. 3 sonidos, sílabas. Entonces ustedes tienen que dividir las palabras así. Por hyphens, por slashes, por algo para entender que son los grupos de las sílabas, pero sílabas. Y entonces cuando contamos las sílabas, contamos desde la derecha, recuerden, hasta la izquierda. Entonces vamos a usar números. Entonces eso es la primera sílaba, segunda sílaba, tercera sílaba. Entonces, sílabas, la primera sílaba es vas, la segunda sílaba es la y la tercera es sí. ¿Ok? Entonces vamos a ver con la otra palabra, escritorio, y es escritorio. Escritorio. Alright, so entonces tenemos 1, 2, 3, 4 diferentes sílabas y contamos, recuerden, desde la derecha hasta la izquierda. Y entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 diferentes sonidos o grupos de sonidos en la palabra escritorio. Y la última, o la primera sílaba es río. La penúltima o segunda es to. La sobrepenúltima o la tercera es cri. Y las antes sobrepenúltima es o el cuarto. ¿Ok? Entonces eso es muy importante para saber qué es una sílaba. Y contamos desde la última desde la derecha hasta la izquierda, porque después vamos a aprender las reglas y las reglas tienen que ver con las sílabas. Entonces las reglas en español son bastante fáciles. Hay 2 nada más. Por las palabras normales, regulares, hay otras reglas, muchas reglas de diferentes cosas, pero la mayoría de las palabras siguen 2 reglas. La primera, si la palabra termina en N, S o vocal. Recuerden, un vocal, vowel en English. A, E, I, O, U.
la énfasis debería estar en la segunda sílaba. Y la otra regla es, si la palabra termina en otra letra que no sea NS o vocal, la énfasis debería estar en la primera sílaba. Entonces se termina con B, con R, con L, con Z, con cualquier otra letra que no sea N, S o vocal. Cualquier letra, la énfasis debería estar en la primera sílaba. Y para muchos de ustedes siempre me preguntan, ¿qué es la énfasis? La énfasis es donde oímos la letra o mejor el vocal, cuál vocal suena más. Entonces, en la palabra sílaba, oímos la I más. Entonces, esto es la énfasis. Estamos poniendo énfasis en la letra I y no en las otras palabras. Entonces, vamos a usar sílaba para la primera regla y para ver qué pasó. Recuerden que la palabra sílaba tiene 3 diferentes sílabas. Entonces, termina con vocal. Aquí es vocal. Entonces, la énfasis debería estar en la segunda. Entonces, eso, la primera, segunda y tercera. Entonces, si termina en NS vocal, como esto es vocal, entonces la énfasis debería estar aquí en este A, en esa A. Entonces, tiene que sonar como sílaba, pero no es sílaba. La énfasis está aquí en la tercera. Entonces, lleva acento para decir al lector que quebró las reglas. Entonces, él tiene que pronunciar la palabra en otra manera porque no sigue las reglas. Y cuando no sigue las reglas, ponemos el acento donde quebró la regla. Es todo que ustedes tienen que entender. Para ver la otra, si la palabra termina en otra letra que no sea en ese vocal, vamos a ver otra palabra como fútbol. Y no pronunciamos en español igual como en inglés. En inglés es fútbol. Entonces la énfasis está en la última. Pero aquí termina en L. Entonces la énfasis debería estar aquí en la última sílaba. Pero la palabra es fútbol, no fútbol. Fútbol no existe en español. Eso no es una palabra. Pero fútbol sí existe. Entonces estamos poniendo más énfasis en la U aquí. Entonces es fútbol, no fútbol. Entonces lleva acento porque debería estar la énfasis aquí en la L. O no en la L, pero en la O. Aquí en la primera sílaba. Pero no está la énfasis en la segunda. Entonces lleva acento para decir al lector que quebró las reglas. Y entonces lleva acento porque no pronuncia igual o no sigue las reglas.